Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Por la contingencia que estamos viviendo, el coronavirus y tantas empresas que están tratando de pasar al modelo de teletrabajo, es que hoy tengo un invitado especialista en el tema. Él es Jorge Arredondo Pacheco, director del área laboral de Albagli Saliasnik. Además, profesor de Derecho Laboral en la UDP y en la UAI. ¿Cómo estás, Jorge? Me imagino con mucho trabajo hoy día, en estos días. Hola Alex, hola Alexis, sí, ha sido lamentablemente mucha carga de trabajo. Desearíamos no tener esta carga de trabajo por esta contingencia, pero hay una necesidad que las empresas y los trabajadores han tenido que resolver en virtud de la dinámica del tema del coronavirus, así que estos dos, entre ayer y hoy día, efectivamente el nivel de asesoría, tanto mía como de los que sé que se dedican a esta materia, ha sido bastante intenso. Jorge, entremos en materia. Primero hablemos sobre cuál es el marco legal de lo que está pasando, particularmente con el coronavirus, y después vamos a hablar sobre el teletrabajo. A ver, respecto al coronavirus, las empresas y los trabajadores se ven enfrentados a una realidad, una pandemia que está en fase 4, es decir, que hay un nivel de propagación que ya no permite una trazabilidad respecto a este virus. Y el desafío está por dos lados. En primer lugar, porque siempre pesa una obligación sobre el empleador de adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Y por otra parte, porque tiene a su vez la obligación todo empleador de otorgar el trabajo convenido con su respectivo trabajador. Esas serían como las obligaciones que tiene cualquier tipo de empleador. Por su parte, el trabajador también tiene una obligación de concurrir al lugar en que se presta servicios y llevar a cabo sus labores. Pero puede ser que a partir de esta contingencia de tener familiares con coronavirus o tener eventualmente hijos que no están asistiendo a establecimientos educacionales, en virtud de la clausura que en principio se dictaminó por 14 días, puede ser que estén con alguna problemática de concurrir a sus puestos de trabajo. Por tanto, lo que han tenido que enfrentar tanto empresas como trabajadores es esta compatibilidad entre una obligación de poder prestar servicios atendido a nuevas circunstancias, pero por otra parte trabajadores que pueden estar muchas veces impedidos de poder concurrir. Entonces las empresas, por lo menos la experiencia que estoy teniendo yo, lo que intentan hacer eventualmente ahora es conservar los puestos de trabajo, proteger a sus grupos de riesgo. La mayoría de las empresas están definiendo cuáles son sus grupos de riesgo y adoptando medidas alternativas de cumplimiento de servicios respecto a estas personas, pero están buscando medidas alternativas. Algunas están eventualmente flexibilizando sus jornadas de trabajo, cosa de no tener aglomeraciones en la misma empresa. Muchas de ellas están, y en la medida en que se pueda, principalmente quizás servicios profesionales que a distancia, están optando por esta modalidad que todos hemos venido a denominar como el teletrabajo, es decir, poder prestar servicios desde el propio hogar. Y otras lo que están intentando hacer es vivir en el día a día y ver hasta cuándo eventualmente tienen espalda, por llamarlo de alguna manera, o caja para otorgar permisos compensatorios a sus trabajadores sin que presten servicios. Pero es una realidad bastante dinámica y que también hay que distinguir dependiendo del tipo de empresas, si son medianas, grandes, el nivel de posibilidad de respuesta es mucho mayor que evidentemente empresas más pequeñas. Hasta hoy día, ya he llevado 2 días de fase 4, yo no he visto y tampoco hemos recomendado, tanto nosotros como otros, procesos masivos de despido ni nada por el estilo. Evidentemente esto es una crisis mayor que la del 18 de octubre, pero muchas empresas están expectantes también de ver la dinámica que se presenta en lo sucesivo. Y también he visto mucha voluntad de los trabajadores de poder seguir y cumpliendo los servicios, pero con algunas imposibilidades materiales de poder concurrir a sus respectivas empresas. Ese es más o menos el marco legal que existe. Pensemos enfocándolo en un empresario, una empresa mediana, tiene su empresa mediana y se enfrenta a esta situación. ¿Qué consideraciones tiene que tener? Por ejemplo, cuando hablamos de tener todos los resguardos necesarios para mantener la salud y proteger a sus colaboradores. ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, esa es una responsabilidad que en todo tipo de materia siempre es una responsabilidad bastante objetiva, es decir, adoptar la mayor cantidad de medidas. Va a depender también de mucho el rubro. Entonces, primero, lo que uno recomendaría es ver cuáles son los riesgos a que en ese sector en particular o esa empresa en particular tienen los trabajadores. Y para eso la ayuda prevencionista o la ayuda también de las directrices que ha dado el Ministerio de Salud ayudan bastante. Hoy día, como a la base, está el tema de alcohol gel, instructivos en cuanto al lavado frecuente de manos, distanciamiento respecto de trabajadores, y ahí van a ir
evidentemente hay sectores como la salud, el sector aeroportuario, el sector hotelero, que evidentemente el riesgo puede ser mayor que otro tipo de empresas que están alojadas en un solo lugar. Por tanto, mi primera recomendación es mascarillas, lavado frecuente, distanciamiento en los puestos de trabajo. Si me encuentro en algún edificio donde también concurren otras empresas, a hablar con la administración para también qué tipo de medidas de aseo está llevando a cabo la administración, más allá de mi propia empresa, también cuáles son los lugares comunes en que los trabajadores también frecuentan. Y luego de eso, también ya entramos después en aspectos más domésticos. En estas medianas empresas, o de grandes empresas, lo que también uno empieza a preguntar es si tengo algún familiar o he estado en contacto con alguien que tiene o que ha síntomas, porque ahí, atendido esas medidas, uno también, las empresas han visto la necesidad de adoptar medidas de cuarentena voluntaria, por llamarlo de alguna manera, porque no están prescritas, respecto a esas personas en la medida en que no tenga una licencia médica. Yo te diría que esas son, para ese mediano empresario, las medidas básicas a tomar. De ahí para arriba, ya son medidas de acordar con los trabajadores. Entonces, Jorge, perdona, dígame. la empresa corre riesgo, por ejemplo, alguien que no haya tomado las medidas o que no considere que no puede separar a sus colaboradores, o no ha implementado el alcohol gel, ¿corre riesgo en términos, más allá que que no tiene que hacerlo y el mayor riesgo está con sus colaboradores, pero hablando en términos legales, ¿está expuesto además a alguna contingencia? Claro, a ver, siempre existe la posibilidad, esto es un derecho que se llama en nuestra normativa el derecho a resistencia, es decir, que el trabajador se resista a poder cumplir su trabajo porque considera que no están las medidas de higiene y protección en su lugar. Entonces, ese es un riesgo que si no toma las medidas, algún trabajador diga, sabe que no están las medidas adecuadas, yo me retiro de este puesto de trabajo y Perfecto. dejo de cumplir mis obligaciones porque usted, empleador, no tampoco las ha adoptado para cuidarme a mí. Eso siempre es un riesgo que uno, sobre todo en estos tiempos, tiene que ser muy moderado y muy razonable, porque nadie tampoco está obligado a lo imposible. Entonces, uno no puede decir, libéreme de yo no tener eventualmente coronavirus en mi espacio de trabajo, porque eso hoy día ningún empresario puede otorgar ese nivel de protección, porque el coronavirus ya hoy día se transmite entre personas. Entonces, no se puede establecer esa garantía. Lo que sí se pueden tomar medidas preventivas para que eso no ocurra. Ese es un riesgo. Eventualmente un segundo riesgo son medidas de fiscalización de las autoridades, tanto sanitarias como laborales, pero yo creo que hoy día estamos toda una lógica de cuidado colectivo y comunitario. Yo no veo una Claro. lógica eventualmente de pasar a llevar a otros para imponer No, una idea. Yo yo creo que aquí todos tenemos que me hacer. refería al caso de, no sé, una empresa que, no, por ejemplo, no tiene el espacio para separar a sus colaboradores en 1 o 2 metros de distancia. Entonces la pregunta, bueno, dado que no tiene el espacio, estaría exento de hacerlo porque Claro, no. hay una imposibilidad física que implicaría que o lo manda todo para la casa, pero claro, ahí con qué Claro, caja eventualmente paga los sueldos, y ahí es donde uno eventualmente ya empieza a buscar las medidas alternativas en lo posible para que se respeten los derechos del trabajador, pero también para que la empresa pueda llevar a cabo la viabilidad operacional, porque si solamente me pongo en el tema de proteger, quizás me quede sin la posibilidad de poder pagar sueldo a esos mismos trabajadores a los cuales exactamente. quiero proteger. Y la fuente laboral, hoy día en estos tiempos, uno creería que hay que proteger, evidentemente no a toda costa, pero hay que protegerla. Que hay, por ejemplo, hablaba en un caso en donde estaban viendo la posibilidad de separar bodegas, por ejemplo. Entonces, separar con los equipos, de modo que si uno de los equipos, alguien se infectaba con esto, pudieran seguir operando en la otra bodega. Eso implica mover gente de un lugar a otro. Hoy día, del punto de vista legal, ¿eso se puede hacer o necesariamente tiene que ser con 100% de acuerdo con la gente que se ve afectada? Me parece muy pertinente tu pregunta, porque hay tres supuestos en nuestra legislación laboral de facultades que puede llevar a cabo el empleador sin requerir el consentimiento del trabajador. Esos tres supuestos es lo que se viene a denominar como el jus variandi, es decir, la facultad unilateral del empleador de alterar el contenido del contrato. ¿Cuáles son estos tres elementos? El primero, el poder modificar el lugar de prestación de los servicios en la medida en que quede en la misma ciudad. El segundo, el poder alterar la naturaleza de las funciones.
Estos dos cambios que puede hacer de manera unilateral el empleador no pueden implicar bajo ninguna circunstancia un menoscabo en el trabajador, entendiendo por menoscabo tanto una afectación económica, es decir, que por cambiarme del lugar, por ejemplo, de Las Condes a Providencia, de Maipú a Peñalolén, por ejemplo, yo si tengo que destinar más tiempo en movilización, ese costo no puede asumirlo el trabajador porque es un menoscabo económico. O tampoco se puede incurrir en un menoscabo moral, que eventualmente este cambio en la naturaleza de las funciones implique un deterioro en el tipo de actividad que desarrolla el trabajador. Por tanto, hay dos facultades que el empleador puede llevar a cabo siempre. Y no requiere consentimiento del trabajador y no requiere una anticipación previa en su aviso. Por tanto, en este ejemplo que tú me dabas de las bodegas, es perfectamente posible un cambio en el lugar de prestación de los servicios en la medida en que quede dentro de la misma ciudad. Si queda en un mismo centro de bodegaje, evidentemente uno creería que no hay perjuicio alguno respecto a esta situación. Y te mencioné que eran tres. El tercero que me faltaba es que la empresa puede modificar el horario de entrada y de salida de los trabajadores variando esto en 60 minutos. Este es el único supuesto en que sí se requiere una anticipación previa de 30 días. Y esa es una facultad que siempre conserva el empleador y que todo trabajador, si eventualmente considera que está lesionado sus derechos laborales, puede eventualmente ejercer una reclamación ante la autoridad administrativa laboral, que es la Inspección del Trabajo. Por tanto, esas son tres facultades con las que cuenta el empleador y eso es con pandemia o sin pandemia. Y es bastante utilizada y uno creería que es una herramienta perfectamente posible en estos momentos para conservar las fuentes laborales e ir adecuándome a los nuevos desafíos que la empresa tiene. Esos 60 minutos son con 30 de anticipación, ¿cierto? Es lo que decías tú. Así es. Y en el fondo yo podría desplazar el horario de trabajo, por ejemplo, una hora más tarde o más temprano para evitar que haya aglomeraciones, para que no se tengan que subir gente a medio de transporte que estuviese muy atestado, ¿cierto? Con mucha gente. Y eso entonces con 30 días. ¿Qué pasa? Por ejemplo, digo, ok, no tengo 30 días para hacerlo, yo voy a correr con esos 60 minutos, es decir, voy a cortar la jornada, que de hecho ya justamente hablaba con un empresario que está haciendo eso, acortó la jornada para que su gente salga antes y tenga menos problema de movilización. La pregunta que tenía era, ¿eso se puede convertir en un derecho adquirido? De la pregunta tuya, primero se deshacen, hay dos cosas. Uno, si no tengo los 30 días de anticipación, porque la realidad de los desafíos son hoy día, pero tengo la voluntad del trabajador, no es que sea mi imposición, tengo el acuerdo del trabajador, evidentemente ahí no requiero los 30 días, porque ya no dejó de ser una facultad unilateral y pasó a ser un acuerdo contractual. Un acuerdo, por tanto, claro. ahí los 30 días de cierto modo se desechan porque no es necesario. Ahora, si el empleador, y es una de las facilidades que uno está viendo, y también pasó a partir después del 18 de octubre, quiero reducir la jornada laboral, conservando la remuneración, porque no quiero alterar la remuneración por la reducción de la jornada, pero también quiero establecerle una transitoriedad a esta medida. Lo recomendable es firmar un anexo de contrato en el que se establezca que hay una realidad que se está viviendo en el país y que transitoriamente, por un periodo de tiempo, la jornada de trabajo se va a distribuir entre tal y tal hora, y que no obstante esa reducción en la jornada no se va a ver agravado la remuneración, pero que al llegar ese plazo convenido, se retoman las condiciones existentes con anterioridad a este acuerdo. Perfecto. Ahora, ese acuerdo transitorio se puede hacer, por ejemplo, por un plazo de un mes y perfectamente renovable por un mes, 2 meses, 3 meses más, o la cantidad de tiempo que uno establezca. En mi concepto, no lo transforma en derecho adquirido la medida en que se llevó a cabo plenamente consciente ambas partes en la transitoriedad y en la finalidad que perseguía esta situación. Los derechos adquiridos más bien se consagran cuando no existe este nivel de formalismo, sino que más bien existe una reiteración en el tiempo que hace generar en ambas partes la expectativa que ese hecho quedó consolidado. Y aquí el anexo contrato, y es la sugerencia que nosotros estamos entregando, efectivamente lo que permite es darle una causa y darle una finalidad a esta medida y también establecer una transitoriedad porque es en beneficio recíproco a ambas partes. Perfecto. Ahora, una pregunta más antes de pasar al tema de teletrabajo. ¿Qué pasa con la gente que se va en cuarentena? ¿Es de cargo del empleador? ¿Quién financia eso? Ya, ahí es una muy buena pregunta porque ya han salido algunos pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, porque en un primer momento, cuando estábamos en fase 3, podía ser posible que el contagio se produjera con ocasión de la relación laboral, en virtud de que
hice un viaje a alguna zona afectada o conviví quizás con personas en el entorno laboral. Entrando a fase 4, lo que implica la fase 4 es que ya no permite una trazabilidad, y eso es lo que nos han dicho los expertos, yo soy abogado, no me dedico a la salud, pero en lo que uno se ha informado, no permite una trazabilidad respecto de cuál es la fuente del contagio. Entonces, la Superintendencia de Seguridad Social, en el día de ayer, ya sacó un instructivo dirigido a las mutuales donde dice, se hace muy difícil establecer el nexo causal de la enfermedad, por tanto, es muy poco probable que uno pueda establecer que esto es una enfermedad de origen laboral, salvo quizás, como uno puede decir, hospitales o eventualmente aeropuertos. Por tanto, si la persona está contagiada hoy en día, tendrá que recurrir a su sistema de salud privado, obtener la licencia, que uno entiende que es una licencia por 14 días, y esa licencia va a quedar entonces cubierto por su seguro privado, ya sea por su ISAPRE o por FONASA, y será de cargo del seguro privado entonces que se efectúe el pago del subsidio durante ese periodo de tiempo. No será entonces cargo ni de la mutual ni cargo del empleador. Eso cuando la persona ya tiene licencia médica. Qué pasa con el resto de la gente que no está necesariamente infectada? Entonces yo tengo, no sé, imagínate, un call center, cientos de personas, ¿cierto? Y una persona se enferma. Tienes que mandar a cuarentena a un montón de gente alrededor. ¿Qué pasa con esa gente adicional? Bueno, ahí va a quedar evidentemente el criterio del facultativo al cual asista el trabajador, de decir si efectivamente, dado la convivencia, un espacio reducido, con o sin ventilación, ahí van a haber aspectos relevantes a tomar en consideración, si también le corresponde gozar de licencia médica o no. Si es que eventualmente no tiene licencia médica, ahí ya va a ser resorte del empleador ir adoptando ciertas medidas, como por ejemplo, sabes que para prevenir esta situación, mejor te va a una especie de cuarentena voluntaria, y ahí es donde empieza a definirse, ok, pero en esta cuarentena voluntaria, como es con pago o remuneración, si es que eventualmente se acuerda de eso, de qué medida, y ahí entramos al teletrabajo, mientras estás entonces en esta cuarentena voluntaria, como no estás con licencia, ejerce las funciones desde tu propia casa porque estás en una cuarentena voluntaria, porque estás en cierto modo en análisis. Si se confirma el caso, ya va a pasar a la hipótesis de que tenga licencia médica, pero si Pero, no se confirma, pero para puede entender, eventualmente buscarse una alternativa. hoy día la instrucción que tenemos es que si hubiese alguien confirmado, la gente que tiene en su entorno se tiene que ir a Tiene que ir cuarentena, a ¿cierto? cuarentena. Y ahí Pero es ese ese, facultativo el que le diese, ahí va a quedar, desconozco ahí cómo están operando los facultativos o la instrucción precisa que tienen, a qué están atendiendo por elementos cercanos, si es una misma oficina, si es una cierta cantidad esa es de la radio. pregunta. Esa es la pregunta. Pero además, ¿quién constata eso? Porque el resto de la gente que está alrededor no es que va a ir a un médico a que le den la licencia. Son enviados directamente a cuarentena por haber estado cerca de alguien que está contagiado. Claro, ahí, si quiere quedar cubierto por el seguro, por licencia, tendrá que explicarle este nivel de detalle al facultativo y serán las directrices que el Ministerio de Salud le dé diciendo, mire, si convivió en cierto espacio físico, le corresponde licencia. O si no, ya pasará a ser acuerdos individuales y, eh, entre el trabajador y el respectivo empleador. Eso sí que es complejo, ¿no? Porque puedes tener una carga enorme en términos de remuneraciones Así es. producto de esto y que no, sin producción, si es que no eres capaz de llevarlo a teletrabajo, que es la segunda parte de lo que vamos a conversar ahora. Así, sí, no todas las empresas tienen espalda ni tienen caja eventualmente para pagar, como te decía, pagar 14 días, pero también se requiere mucha voluntad también de ambas partes. Para todos es un escenario nuevo. Chile hace tiempo que no vive situaciones de este nivel de masificación, eh, pero ahí se requiere voluntad de todos, donde el teletrabajo puede ser una herramienta, y un poco lo que vamos a echar ahora, para hacer esta compensación, en cierto modo, respecto de la situación en la que se encuentran nuestros trabajadores. ¿Qué consideraciones en el teletrabajo? ¿Cómo se rige eso? Ok, el teletrabajo efectivamente hoy día está muy en boga. La Dirección del Trabajo sacó un dictamen, me parece muy oportuno. Yo creo que la Dirección del Trabajo ha intentado establecer lineamientos respecto a lo que está pasando, tanto hacia los actores del sistema, como también con el día de ayer dictó una orden de servicio para sus propios funcionarios de cómo resolver las inquietudes durante este periodo de tiempo. Entonces, el teletrabajo
en primer lugar hay que decir que no tiene una consagración legal en nuestra legislación. Existía un proyecto de ley al cual el presidente hace un par de días, ya con tanto dinamismo ya no se pierde en qué día hizo el anuncio, creo que el domingo estableció que se le iba a dar un carácter de suma urgencia o de urgencia máxima a este proyecto, pero porque hoy día solamente hay en una parte del Código del Trabajo, en el artículo 22, cuando se habla a propósito de los trabajadores que están exceptuados del régimen de jornada ordinaria de trabajo, hace una mención a las personas que prestan servicios desde su propio hogar o del hogar libremente elegidos por el trabajador. Entonces, ha sido a partir de esa norma, que hoy día existe un proyecto de ley para regular de la mejor manera, pero esa norma es la que hoy día todos entendemos que se refiere al teletrabajo. ¿Qué obligaciones pesan ahí? ¿Qué es eventualmente lo relevante a tener en consideración? Es el teletrabajo lo que intenta hacer es que el trabajador preste el servicio de su propio hogar o del lugar libremente escogido por el propio trabajador. Y eso nuestras recomendaciones debe quedar consagrado en un anexo de contrato en que se establezca claramente cuál es la dirección en la que se va a llevar a cabo esa prestación de servicio. En segundo término, ¿durante qué días va a existir el teletrabajo? ¿Me voy todos los días para la casa o el teletrabajo puede ser que yo lo esté llevando a cabo para evitar la confluencia de personas en un lugar determinado? Entonces puede ser que el teletrabajo solamente va a ser lunes, miércoles y viernes respecto de mí y respecto a los trabajadores de otros días, cosa que haya menos afluencia en un solo lugar. Entonces también los días en que se va a llevar a cabo. En tercer lugar, ¿con qué herramientas va a llevar a cabo este teletrabajo? ¿Con herramientas que facilita al empleador o eventualmente también el trabajador va a ocupar otro tipo de herramienta? En cuarto lugar, una recomendación que también uno hace cuando habla del teletrabajo es una lógica distinta, es una deslocalización del trabajador, de la empresa. Por tanto, ahí los prevencionistas van a tener un rol fundamental en cuanto a posición corporal, luminosidad, pausas saludables, posición. No es la idea estar trabajando en un sillón, no es la idea estar trabajando en un ambiente oscuro. También ahí el trabajador va a tener que tener ciertas informaciones respecto de cuáles son los mejores lugares para poder llevar a cabo este trabajo, que no tenga un problema lumbar, no tenga un problema eventualmente en la muñeca por tener una mala posición o tener mala luminosidad. Y lo más también relevante es establecer si esto va a existir una transitoriedad de esta medida o no. Normalmente lo que está pasando ahora es que todos entendemos que esto es producto de esta situación y después la idea es que el trabajador nuevamente se localice en su lugar habitual y no que esto se transforme en una deslocalización permanente del trabajador de su puesto de trabajo. Algunas empresas también están regulándose eventualmente por esta deslocalización, implica la asignación de un bono o no un bono, algún efecto en la remuneración. Uno en principio consideraría que es solamente un cambio en el lugar de prestación de los servicios, por tanto no es la idea afectar la estructura remuneracional, pero sí establecer las funciones, tareas, responsabilidades, una posibilidad también de desconexión. Uno creería normalmente que el teletrabajo por prestarse el propio hogar, entonces soy más libre, y muchas veces lo que ocurre es que quizás hay eventualmente más amarre a la empresa. Entonces también hay que establecer lo que en el derecho comparado se ha venido a llamar el derecho a la desconexión, es decir, que el trabajador tenga un periodo de tiempo en el cual no le llegue un correo electrónico, no tenga que responder o cosas por el estilo. Perfecto, perfecto. ¿Y algún otro punto importante, Jorge, a tener en consideración en este proceso? Hemos hablado de la importancia de dejar por escrito, ¿cierto? En un anexo, los cambios que se están definiendo. ¿Algo más? Por ejemplo, y se me viene a la mente, hablamos sobre que no tenemos tanta cultura en términos del teletrabajo. Eso implica que al menos inicialmente se va a requerir más control. ¿Podemos aumentar el control sobre nuestros colaboradores al pasar al teletrabajo? En términos de reporte, en términos de pedir, de chequeo, por ejemplo, de horarios, etcétera. Yo creo que hoy día mi recomendación y lo que yo creo que nos dedicamos razonablemente al ámbito del derecho laboral es que esta deslocalización no signifique una mayor intromisión en aspectos privados de la actividad del trabajador, sino que sea en base a resultados. Entonces, efectivamente, ¿qué posibilidades de control hay? Si uno efectivamente, el empleador va a optar por el teletrabajo es porque es algo que es recíprocamente conveniente para los dos, no es que el trabajador se vaya a su casa y que preste el servicio cuando quiera. Entonces, es relevante
una obligación en cuanto a ingresar a los sistemas de propiedad de la empresa, es relevante que el nivel de información a lo cual se tenga acceso, exista un deber de confidencialidad para que no extraer información, exista un deber de reportabilidad, que yo no responda al mail a la hora que quiera. Ahora, yo creo que la lógica en que estamos viviendo hoy día, nadie está en esta pelea chica de que yo me voy para la casa y trabajo cuando quiera, pero sí sería bueno una conversación respecto a que adoptemos este sistema con razonabilidad, que hagamos un periodo de prueba. Puede ser que efectivamente ambas partes, después de un cierto periodo de tiempo, quieran deshacerse de esta modalidad. Puede ser que el trabajador diga, ¿sabes qué? No me está resultando conveniente porque no me resulta por temas de compatibilidad laboral y familiar poder trabajar de mi casa porque no tengo el espacio, no tengo la tranquilidad. Y entonces también quizás también exista esta posibilidad de esta salida. Por eso esta salida de que cualquiera de los dos pueda desechar esta posibilidad, por eso a mí me gusta que estas medidas, como estamos en un proceso de marcha blanca, tengan un periodo de evaluación por ambas partes, tanto por la empresa como por el trabajador, y lo mejor de eso es que se establezca una transitoriedad de la medida del teletrabajo. La mayoría de las empresas hoy día está optando por el teletrabajo hasta finales de marzo, porque es el periodo de tiempo en que se concilia con lo que dijo el Ministerio de Educación, con la suspensión de clases y porque supuestamente estamos en el periodo más peak. El desafío va a estar en abril, es decir, ¿qué nos pasa en abril si seguimos con estos niveles de contaminación, de contagio? Y ahí también hay que ir viendo si podemos o no podemos, o si las empresas pueden acceder a estas modalidades, y también si les resultan convenientes, si hay productividad asociada, porque el teletrabajo como tiene que ser efectivamente en carácter recíproco, que ambas partes ganen con esta situación, no que resulte demasiado oneroso solo para una de ellas, ni para la empresa ni para el trabajador. Perfecto. Jorge, ¿se puede atribuir a fuerza mayor lo que está pasando en términos, por ejemplo, yo como empresa tengo ciertas obligaciones con terceros? ¿Puedo atribuir esto a una causa de fuerza mayor? A ver, el tema de la fuerza mayor es un tema sumamente relevante porque quiero ser muy cuidadoso con mis palabras porque la fuerza mayor es una de las causales que se contempla en nuestra legislación para poner término al contrato sin derecho a indemnización. Así ocurrió, por ejemplo, con algunas situaciones en el terremoto del 2010, donde algunas empresas, principalmente pequeñas y medianas, dijeron, ¿sabe qué? En virtud del terremoto, que efectivamente es un acto de fuerza mayor, porque es un hecho imposible de resistir, me veo impedido de poder seguir con mi fuente de trabajo, y ahí muchas empresas de ese nivel de envergadura, pequeñas y medianas, despidieron trabajadores porque no podían conservar la fuerza laboral. Otras empresas que tengan espalda, si bien se ven enfrentadas a esta situación, la jurisprudencia lo que ha dicho es perfecto. Efectivamente, usted se vio frente a una situación imposible de resistir, pero tiene cómo enfrentarla. Entonces, hoy día, 17 de marzo, no se ha dictado ningún acto de autoridad que implique, por ejemplo, cuarentena de no poder salir de las ciudades, cuarentena de desplazamiento. Si eventualmente eso se decretara para las empresas, va a ser un desafío ver si efectivamente, dado ese acto de autoridad, porque el acto de autoridad también puede constituir uno de los supuestos de fuerza mayor, si dado este acto de autoridad que impide la movilidad interna o impide el salir, si van a considerar que están bajo el supuesto de fuerza mayor que pueda conllevar al despido. Lo que uno recomienda siempre es que el despido sea la última alternativa a la cual optar. Por supuesto, por supuesto. Entonces ahí es donde están las medidas paliativas de ojalá pactar vacaciones anticipadas, de poder decretar un feriado colectivo para la empresa, de poder pactar eventualmente medidas de teletrabajo, permisos con o sin goce de sueldo, reducciones de salario. Es decir, no es la primera alternativa y creo que ese es el desafío que enfrentamos los días siguientes. Y por eso creo que también la idea no es masificar esta cuestión de que aquí hay fuerza mayor, puedo despedir, sino que cómo yo me veo enfrentado a esta situación. Efectivamente, la pandemia como tal uno pudiese considerar que es un acto de fuerza mayor porque es un hecho imposible de resistir. Nadie podía presagiar que esto podía pasar. Pero donde más relevante puede ser es cuando la autoridad, en virtud de esta situación, dicte situaciones de cuarentena, de estados de emergencia que impidan el desplazamiento. Ahí la cosa puede volverse un poco más complicada. ¿Y este es el mismo criterio frente a terceros? Por ejemplo, te decía, si es que tengo un contrato, yo soy proveedor de un tercero, y puedo, ¿el mismo criterio o un criterio distinto? No, es un criterio distinto. Yo la lógica que te hablo, una lógica laboral. No entiendo, no entendí. Yo entiendo que la pregunta a la que tú vas por el lado es si con esto yo me voy en la imposibilidad de poder cumplir en tiempo y forma con el servicio que me fue contratado. Sí. Esos son ámbitos más bien propios de temas civiles o comerciales.
pero yo no creo que esté alejado de decir que efectivamente la pandemia puede ser considerado como un acto de fuerza mayor. Ahora, ¿cuánto de esa situación me llevó a mí a la imposibilidad de poder cumplir con mis acuerdos contractuales? Ahí creo que el dicho de pastelero tus pasteles, yo me dedico al derecho laboral, preferiría dejárselo a alguien del ámbito civil o comercial que dijera efectivamente esto es un eximente de responsabilidad contractual que puso en imposibilidad a uno de los contratantes de poder prestar el servicio. Pero prefiero que esa lógica la responda, como te digo, a alguien Perfecto. más propio de esa disciplina, y yo me dedico a lo laboral al 100%. Jorge, algo que no te haya preguntado que es relevante en este contexto. ¿Algo Sí, más? yo primero, sí, no, es solo una invitación. Yo creo que todos estamos enfrentando una situación difícil. Yo no he visto aprovechamientos por ahora y me alegro de eso. He visto un ánimo de voluntad de todos los actores políticos, independiente de su color, y creo que eso nos da luces de que esto se saca unido. El otro día veía en la prensa española cómo todas las portadas establecían la misma portada que La está, misma esto lo aportación. trabajamos unidos, y yo creo que esa es un poco la lógica que tienen las distintas empresas. Yo no he visto a nadie aquí que quiera pasar a planadora, que quiera aprovecharse de esta situación. A todos nos está afectando, y veo a sindicatos también en muy buena voluntad, veo a trabajadores individuales, y creo que un poco el llamado es a eso, es decir, los jueces también están haciendo algunas medidas. Creo que es relevante también decir eso. En materia laboral en Santiago, los jueces de Santiago, tanto el primer y el segundo tribunal, establecieron que durante los 15 días a partir del día de hoy se suspendían las audiencias, salvo unas que eran como más emblemáticas, y eso también es llamar al autocuidado, a evitar la confluencia de demasiadas personas. Entonces yo creo que estamos todos los actores que nos dedicamos al ámbito laboral intentando proteger a la comunidad. Somos todos padres, somos también hijos, nos queremos cuidar a los de mayor edad, a los grupos de riesgo. Por tanto, un llamado es actuar con responsabilidad, actuar también informadamente, es decir, no con lo que yo creo, sino que con información certera para tomar medidas informadas, porque alguna vez también lo que ocurre es que se toman medidas por desinformación más que por mala fe. Entonces, empleadores, si usted quiere que actuar de buena fe respecto a sus trabajadores, quiere cuidarlo, lo mejor yo creo que es informarse correctamente. Y para eso hicimos esta entrevista, así que Si muchas podemos ayudar en gracias, eso, fenomenal. Si Jorge. podemos ayudar en eso, Muchas gracias y fenomenal. esperemos que las cosas estén más tranquilas en los próximos días. No, Te gracias también agradezco a ti, mucho tu Alexis, por la tiempo. invitación. Ya, pues, que estés Gracias. muy bien. Adiós. Igual.